¿Qué harías si la persona en la que más confiabas fuera quien te destrozara la vida? Isabel nunca pensó que tendría que dudar del amor de su vida ni de la lealtad de su mejor amiga. Desde niñas, ella y Clara habían compartido secretos, lágrimas, risas y sueños. Pero hay verdades que duelen más que la propia traición. Porque a veces la verdad no destruye, libera. Todo empezó un martes nublado en Valencia. De esos días que no prometen nada, pero que terminan revelándolo todo. Isabel y Clara se conocieron en el patio de un colegio público del barrio del Carmen. Desde entonces fueron inseparables. Años después, cuando Isabel se casó con Alejandro, un arquitecto reservado de mirada intensa, Clara fue su dama de honor. Todos estaban unidos como una gran familia. Los domingos eran sagrados. Almorzaban en casa de los padres de Isabel, con Alejandro y Clara sentados uno al lado del otro como hermanos. Alejandro y Clara hablaban de arte, historia, libros antiguos, temas que Isabel a veces no entendía. Pero nunca le pareció extraño. Confiaba, amaba. Y para ella eso era suficiente. Pero las grietas empezaron a aparecer sutilmente. Una noche, después de cenar en casa, Isabel notó que Clara evitaba su mirada. Alejandro, por su parte, parecía inquieto. Jugaba con su copa de vino como si escondiera algo entre los dedos. Isabel pensó que era solo una ilusión. Siempre había sido sensible, un poco insegura. ¿Está todo bien, Clara?, preguntó con una sonrisa. Claro, solo estoy cansada, respondió demasiado rápido. Alejandro se levantó a recoger los platos antes de que cualquier silencio los delatara. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Días después, buscando una foto vieja en el teléfono de Alejandro para un álbum de cumpleaños, Isabel vio una notificación sin nombre, solo un emoji, de corazón. La curiosidad venció a la razón. Al iniciar la conversación, leyó frases cortas. Ayer fue arriesgado, pero valió la pena. Te extraño más de lo que debería. No había nombres, ni fotos, pero había una palabra que lo hacía temblar todo. Clara. El mundo de Isabel se detuvo, pero aún no había una prueba definitiva. ¿Y si era otra Clara? ¿Y si todo era solo producto de su imaginación? Isabel decidió guardar silencio, observar, notar. En la siguiente cena con Clara, las sonrisas parecían forzadas. Alejandro apenas la rozaba. Clara hablaba demasiado, como si llenar el aire de palabras fuera la única forma de evitar que la verdad se escapara. Con el paso de las semanas, Isabel empezó a recordar pequeños detalles. Una mirada que se prolongó demasiado entre Alejandro y Clara. Una ocasión en que Clara apareció con un libro que Isabel sabía que estaba en la mesita de noche de su marido. O el viaje a Sevilla que Clara hizo sola, justo cuando Alejandro tenía una conferencia en la misma ciudad. ¿Casualidad? Isabel empezó a sentirse prisionera de su propia mente, pero aún no tenía pruebas concretas. ¿Quién le creería si acusara a su mejor amiga de la infancia? Ni siquiera su propia familia. Fue entonces cuando Isabel tomó una decisión: descubrir la verdad por sí misma. Discretamente, instaló una aplicación en el teléfono de Alejandro que le permitía rastrear su ubicación en tiempo real. No era su estilo. Nunca había hecho nada parecido, pero sentía que algo la destrozaba por dentro. Una noche, Alejandro dijo que estaba cenando con un cliente. La dirección, sin embargo, decía algo diferente. Calle Conde Altea número 7, la dirección del apartamento de Clara. Isabel no lloró. Simplemente cogió las llaves del coche. La noche era cálida en Valencia. Isabel aparcó a 2 manzanas del edificio de Clara. Caminó despacio, sin hacer planes, sin saber qué esperaba encontrar. Sentía las piernas temblorosas, como si el suelo se le resbalara bajo los pies. El edificio era modesto, de 3 plantas, con una fachada clara y ventanas cubiertas con cortinas blancas. En el recibidor,
Todo parecía demasiado silencioso. El conserje se había ido. El vestíbulo estaba vacío. El ascensor estaba en la segunda planta. Subió las escaleras, cada escalón pesado como el plomo. Al llegar a la tercera planta, vio la puerta de Clara entreabierta. Su corazón se aceleró. No tenía sentido. Clara era cuidadosa, metódica. Nunca dejaría la puerta así. Por un segundo, Isabel dudó. Quizás debería volver. Pero algo más fuerte, una urgencia a medio camino entre la valentía y la desesperación, la impulsó a abrir la puerta. Entró en silencio. El apartamento olía a lavanda, el mismo desde que eran adolescentes. La sala estaba iluminada solo por una lámpara en un rincón. Ningún sonido. Nada fuera de lugar. Hasta que oyó voces apagadas, provenientes del pasillo. Caminó hacia el dormitorio, pisando suavemente el suelo de madera. Se detuvo frente a la puerta cerrada. La voz era la de Alejandro. Reconocería ese tono tranquilo, casi un susurro, en cualquier lugar. Pero lo que decía la dejó sin palabras. «Tenemos que parar. No podemos seguir así». Clara respondió, casi suplicante. «Sabes que no quieres parar». Se hizo un silencio denso. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Era esta la prueba? ¿El momento final? Pero no entró. No gritó. No armó un escándalo. Volvió a la sala, se sentó en el sofá y esperó. Minutos después, Alejandro apareció en el pasillo. Se detuvo bruscamente al verla. Clara la seguía de cerca, vestida con una bata ligera, el pelo suelto y descalza. La tensión heló el aire. «Isabel», dijo Alejandro con la voz casi ronca. «Buenas noches», respondió ella mirando solo a Clara. Clara palideció, conteniendo la respiración. «No tienes que decir nada. Solo respóndeme una cosa», continuó Isabel con firmeza. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» Silencio. Alejandro bajó la mirada. Clara se aferró a la bata como si eso pudiera ocultar su vergüenza. «No fue planeado», murmuró Clara. «Pasó y no supimos cómo detenerlo». Siempre lo supieron, simplemente eligieron no detenerse, dijo Isabel con la calma de alguien más dolido que furioso. Alejandro intentó acercarse. «Isabel, te juro que nunca quise hacerte daño». Dio un paso atrás. Pero dolió. ¿Y sabes qué es lo peor? Todavía no sé si lo que más me destroza es la traición o las mentiras. Clara intentó explicar, pero cada palabra parecía más vacía que la anterior. Isabel escuchó en silencio. Estaba tranquila por fuera, pero por dentro era una tormenta. «¿Desde cuándo?», preguntó finalmente. «Desde Sevilla», confesó Clara, casi sin aliento. «Aquel fin de semana. Yo no pude resistirme. Y luego no pudimos parar». Isabel rió con amargura. «Sevilla, por supuesto. El Congreso de Arquitectura. El hotel con problemas de conexión». Respiró hondo, mirándolos a ambos como si viera algo desmoronarse. Y quizá eso era. No lloró. «Ustedes dos siempre tuvieron una forma especial de mirarse y siempre fui tan estúpida para verlo. Pero ahora lo veo todo, con claridad. ¿Y saben qué? Todavía estoy decidiendo qué duele más. ¿Perder al hombre que amé? ¿O enterrar al amigo que conozco desde los 6 años? Isabel salió del apartamento sin mirar atrás. No despidió. No gritó. No rompió nada. Se alejó como quien cierra la última página de un libro que ya se sabe de memoria. En la calle, el viento de la noche le rozó el rostro como un frío consuelo. Su corazón por dentro se sentía muerto. Pero su mente estaba más viva que nunca. Y justo allí, mientras bajaba las escaleras del edificio, Isabel se prometió a sí misma. No dejaría que esto quedara impune. No rogaría por amor, ni por clemencia, pero les haría sentir a ambos exactamente lo que ella sentía. En los días siguientes, Isabel desapareció. Dejó el móvil apagado.
No regresó a casa y se alojó en un pequeño hotel en Ruzafa. Allí, en silencio, planeó. Escribió. Buscó. Conocía a Alejandro mejor que nadie. Conocía sus contraseñas, sus horarios, sus debilidades. Y lo que es más, conocía a Clara desde los 6 años. Sabía exactamente dónde le dolía. Su primer paso fue el más frío. Accedió al correo electrónico del trabajo de Alejandro, usando una de las contraseñas antiguas que nunca cambiaba, y encontró algo que ni siquiera esperaba. Un proyecto plagiado presentado semanas antes para una licitación municipal. Era un boceto hecho originalmente por un antiguo compañero de oficina, con pequeñas modificaciones. Alejandro había robado la idea y la había firmado como propia. Isabel no lo dudó. Adjuntó todos los archivos, fechas y conversaciones a un expediente y lo envió directamente a la inspección del Ayuntamiento de Valencia, junto con una denuncia anónima. 3 días después, el escándalo salió a la luz. Alejandro fue suspendido temporalmente de la empresa. El proyecto fue retirado del concurso. La denuncia fue noticia en los grupos y foros locales de arquitectos. Su nombre, antes respetado, empezó a asociarse con la palabra fraude. Intentó averiguar el origen de la denuncia, pero no encontró rastro. Isabel lo observaba todo desde la distancia, en silencio. 2 semanas después, Clara la contactó. Le envió un largo mensaje, lleno de arrepentimiento, diciendo que quería verse. Dijo que echaba de menos a su amiga, que todo había sido un error, que estaba confundida, que Alejandro era diferente, distante, y que lo lamentaba. Isabel respondió en pocas palabras. Tomemos un café. Mañana, a las 4 p.m., en el mismo sitio de siempre. Al día siguiente, Clara llegó al pequeño café del Carmen, el mismo donde se habían reunido durante años. Estaba visiblemente conmocionada, pero aún conservaba el aire altivo de quien siempre había tenido el control. Isabel ya estaba sentada, sin maquillaje, sin prisas, con una expresión serena. «Pareces otra persona», dijo Clara forzando una sonrisa. «Soy otra persona», respondió Isabel con calma. «Gracias a ti». Clara intentó explicarlo todo de nuevo, pero Isabel la interrumpió. «No vine aquí a oír excusas. Vine a decirte una cosa. Te conocía mejor que nadie. Conocía cada inseguridad, cada necesidad, cada vacío emocional que has cargado desde la adolescencia, y sin embargo te quería como una hermana. Pero tú usaste todo eso en mi contra. Usaste lo que te di como arma». Clara intentó ocultar su incomodidad. «No lo planeé, Isa». «Lo planeé», dijo Isabel con firmeza. «Y apenas estoy empezando». Se levantó, dejó 10 euros sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. El siguiente paso de Isabel fue más cruel. Imprimió docenas de copias de una carta manuscrita, firmada con un simple «de alguien que sabía demasiado». En ella, relataba con detalle la traición entre Alejandro y Clara, pero lo que más destacaba era el archivo adjunto, una foto que ella misma había tomado discretamente, semanas antes, mientras Alejandro salía del edificio de Clara, a las 3 de la mañana. Estas cartas estaban en lugares estratégicos. En el buzón de la galería donde Clara trabajaba como curadora, en el tablón de anuncios del condominio donde vivía, en el coche del exprometido de Clara, con quien había estado en contacto secreto. ¿Fue cruel? Sí, pero para Isabel fue justicia poética. Después de eso, Isabel no habló con nadie. Volvió a cerrarlo todo. Viajó a San Sebastián por una semana. Paseó por la playa. Escribía en cuadernos. Él intentaba recordar quién era antes de todo esto. El silencio ahora no dolía. Era el aliento de un nuevo comienzo.
Sabía que su venganza no le devolvería lo perdido, pero le devolvió algo más importante, su respeto por sí misma. Clara llevaba días sintiéndose extraña. Náuseas matutinas, una fatiga extraña, una sensibilidad inusual. Compró una prueba en la farmacia solo para disipar cualquier duda tonta, pero cuando vio el resultado se le paralizó el cuerpo. Positivo. Por unos segundos, su corazón se llenó de algo que ya no reconocía: esperanza. Tal vez esa era la razón que faltaba para que Alejandro finalmente estuviera con ella de verdad, para dejar a Isabel en el pasado, para construir algo real, definitivo. Ese mismo día, lo llamó. La voz al otro lado sonaba fría, seca, pero aún así, Clara insistió. Tenemos que hablar. Es importante. Se trata de nosotros. Se encontraron en un discreto restaurante de la Albufera. Alejandro llegó tarde, con aspecto nervioso. Se sentó sin besarla. Clara respiró hondo. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue desgarrador. Alejandro se estremeció levemente en su silla como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esto tiene que ser una broma, dijo con dureza. Yo no bromearía con algo así. No puede ser mío, replicó de inmediato. Apenas nos hemos visto desde aquella noche, y aunque lo fuera, debes estar bromeando si crees que voy a aceptar esto. Los ojos de Clara se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué quieres decir? No quiero tener hijos, Clara. Nunca los he tenido. Y lo sabes. ¿Intentas tenderme una trampa? ¿Quieres obligarme a quedarme contigo con este golpe bajo? Se quedó quieta un segundo. Luego alzó la voz. ¿Una estafa? ¿Me estás llamando estafadora? Lo dejé todo por ti. Destruí mi amistad más antigua, mi carrera está en ruinas, mis colegas me evitan por la carta que envió Isabel y ahora me acusas de intentar estafarte. Te arruinaste la vida, no me culpes. Y si decidiste embarazarte sin consultarme, es tu problema. No tengo ninguna obligación de hacerlo. Eres una cobarde, gritó Clara, llamando la atención de las mesas circundantes. Una cobarde, egoísta, manipuladora. Ni siquiera tienes el valor de seguir con la mujer que te destruyó un matrimonio. Y tú eres una mujer enferma y necesitada que confundió el sexo con el amor. Este embarazo es un problema que tú misma causaste. Te enviaré el dinero para que lo arregles. No quiero saber nada más de ti, Clara. Nada. Salió, dejándola allí, sola, temblando, con las manos en el estómago y los ojos llorosos. Por primera vez Clara comprendió que lo había perdido todo. Esa noche, Clara caminó por las calles de Valencia como un fantasma. Entró en su casa sin encender las luces. Se sentó en el suelo del baño y lloró hasta quedarse sin fuerzas. Pensó en llamar a Alejandro, intentando cambiar las cosas, pero su frialdad resonó en su mente como una sentencia. Más tarde, llamó a una clínica. «Me gustaría pedir cita», dijo con voz casi apagada. Al otro lado de la línea, el dependiente respondió amablemente, pero Clara no escuchó ni la mitad de la explicación. Se quedó mirando la pared blanca de su habitación preguntándose cómo había llegado a ese punto. Había cambiado a su alma gemela por un hombre que la veía como un error. Había destruido la confianza de Isabel y ahora estaba sola, completamente sola. En los días siguientes, Alejandro bloqueó el número de Clara. Intentó contactarlo por correo electrónico, pero no respondió. El último mensaje que recibió decía: «No tienes ni idea de lo que has causado. Sácame de mi vida, Clara. Definitivamente». En el fondo, Clara sabía que Alejandro no la amaba. Quizás nunca lo había hecho. Solo quería lo que no era suyo. Y cuando lo tenía, lo despreciaba. Como un niño malcriado que destroza un juguete solo para demostrar que podía. Pero ahora cargaba con algo suyo. Y la única decisión que le quedaba era suya. Clara pasaba días en silencio. Ignoraba las llamadas de la clínica. Ignoraba los mensajes de colegas y amigos que aún intentaban acercarse. Sola en el pequeño apartamento que una vez fue su refugio, se miraba al espejo cada mañana con la misma pregunta.
¿Es esto lo que quieres? Y después de tanto caos, traición, abandono y desprecio, por fin tenía una respuesta clara. Sí, quería tener ese hijo, no para Alejandro, sino para ella misma, porque ahora solo me queda... es él, susurró, con la mano en el estómago. La noticia llegó a Alejandro a través de un conocido en común, un viejo amigo de la pareja. Al día siguiente, se presentó en el edificio de Clara, furioso. Ella ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Empujó la puerta con fuerza, con expresión sombría. ¿Estás loca? ¿De verdad vas a seguir adelante con este embarazo, después de todo lo que dije? No te pedí tu opinión, Alejandro. Esta decisión ya no es tuya. ¿El infierno que has causado en mi vida no es suficiente? ¿Ahora quieres usar este niño para destruirme de una vez por todas? No te pediré nada. No pondré tu nombre. No quiero tu dinero ni tu presencia. ¿No vas a poner mi nombre? Rió con sarcasmo. Te arrepentirás, Clara. Si este niño nace y alguien sospecha que es mío, te demandaré. Te destruiré. No tienes idea de lo que puedo hacer con una denuncia por difamación. Todavía tengo contactos. Se levantó, temblando. Amenázame otra vez y te denuncio. Ya no soy la mujer que te esperaba ansiosa después del trabajo. Ya no tienes ningún poder sobre mí. No sabes con quién estás tratando. Ah, Alejandro, yo lo sé mejor que nadie. Me acosté con el enemigo, pero ahora estoy despierto. Dudó. Por un instante se dio cuenta de que ella ya no era frágil. No era la mujer a la que había manipulado con un beso o una promesa vacía. Y entonces, por primera vez, tuvo miedo. Te arrepentirás, dijo finalmente, antes de dar un portazo y desaparecer escaleras abajo. En los días siguientes, Clara empezó a recibir mensajes anónimos, amenazas veladas, acusaciones de que quería presumir, de que nadie le creería, fotos de su edificio, grabaciones de audio de voces no identificadas. Clara lo grabó todo. Fue a la policía y presentó una denuncia. No mencionó directamente el nombre de Alejandro, pero dejó claro que sabía de dónde provenía. Compró una cámara para instalarla en entrada del apartamento. Cambió la cerradura. Empezó a salir solo cuando era necesario. Y aún así, cada noche le hablaba a la niña que llevaba dentro. Nacerás en el caos, pero haré todo lo posible para que crezcas en paz. Te lo prometo. Con el vientre empezando a crecer, Clara decidió mudarse lejos del centro de Valencia. Alquiló una pequeña casa de campo en Godelia, a las afueras, donde nadie la conocía. Empezó a pintar, algo que no hacía desde la universidad. Colores fuertes, expresivos, intensos. Pintaba retratos distorsionados de mujeres rotas, y luego los reconstruía. Por fin empezaba a recordar quién era antes de todo esto. Pero lo sabía, Alejandro no se rendiría tan fácilmente. Era una tarde cualquiera en la galería de arte donde ahora trabajaba en Valencia. Había vuelto a la pintura. Vendía cuadros bajo seudónimo. Empezaba, poco a poco, a redescubrir su identidad lejos de Alejandro y todo lo que él representaba. Hasta que, en el café de la esquina, mientras hojeaba un periódico local, algo le llamó la atención. Una pequeña exposición anunciada en Godella, firmada por Clara Medina. Isabel casi dejó caer la taza. Clara, tan orgullosa, siempre había usado nombres artísticos. Exhibirse como Clara Medina era inusual. Un extraño instinto la llevó allí. El sábado siguiente, Isabel fue discretamente a la exposición, sin avisar. El espacio era pequeño, casi íntimo, paredes cubiertas de intensos, dolorosos y hermosos retratos femeninos. Y allí, en un rincón de la sala, Clara, embarazada. Su vientre ya redondeado, envuelto en un vestido suelto, su rostro más delgado, sus ojos hundidos, pero había algo diferente, una serena ligereza, una sombra de fuerza que Isabel nunca había visto en ella. Clara la vio. El tiempo se congeló por unos segundos.
Ambas se quedaron quietas, atrapadas en recuerdos difíciles de borrar. Entonces Clara respiró hondo, miró directamente a Isabel a los ojos y dijo, ¿quieres hablar? Isabel dudó, luego asintió. Se sentaron en un banco de piedra al fondo de la galería, entre plantas secas y el lejano sonido del viento golpeando las ventanas. ¿Estás embarazada de él?, preguntó Isabel sin rodeos. ¿Sí? ¿Lo sabe? Lo sabe. Me dijo que abortara. Isabel apretó los labios y cerró los ojos un momento. Sintió que el calor le subía el rostro. No era solo ira. Era una mezcla de asco, dolor y algo que aún no podía identificar. ¿Y vas a tener este hijo de todas formas? Clara asintió. Lo tendré. No por él, por mí. Porque necesito algo que no sea sucio. Isabel se quedó en silencio. Sintió una opresión en el pecho. El mundo giraba lentamente. No vine aquí a pelear contigo, Clara, pero tampoco vine a perdonarte. No te pido perdón. No ahora. Quizá nunca. Bien, porque todavía no sé si algún día podré hacerlo. Las dos se miraron. Por primera vez desde todo, había una honestidad pura entre ellas. No había máscaras, solo dolor y realidades diferentes. Me amenaza, dijo Clara de repente. Dijo que si sigo adelante con este embarazo me destruirá. Me envió mensajes, me sigue. Tengo miedo. Isabel respiró hondo. No la sorprendió, pero le dolió. Siempre ha sido así, pero conmigo usaba palabras bonitas para ocultar su veneno. Ahora ni siquiera eso. Isabel miró al horizonte. El cielo sobre Godella estaba gris. Un viento frío anunciaba el cambio. ¿Vas a denunciarlo? Ya presenté la denuncia, pero no sé si sirve de algo. Entonces te ayudaré, dijo Isabel sin pensarlo. Clara abrió mucho los ojos. ¿Por qué? Porque nadie merece pasar por esto, ni siquiera tú. Durante los días siguientes, Isabel ayudó a Clara a reunir pruebas. Viejas conversaciones, registros de amenazas, capturas de pantalla de llamadas, incluso las cartas anónimas que Clara aún conservaba. Isabel conocía los entresijos legales, pues había tratado con abogados durante el proceso de separación. Pero más que eso, Isabel quería asegurarse de que Alejandro ya no tenía control, ni sobre ella, ni sobre Clara. Y la verdad es que a pesar de todo el dolor, Isabel no quería que esa niña creciera rodeada de miedo. Clara, poco a poco, empezó a bajar la guardia. Ya no lloraba tanto, dormía un poco mejor, pintaba con más color. Isabel por su parte se preguntaba cada día, ¿hago esto por justicia o porque de alguna manera todavía amo lo que una vez creí que éramos? Isabel estaba en su estudio cuando sonó el teléfono. Un número familiar. Alejandro. Casi no contestó, pero algo en su corazón le decía que necesitaba oírlo, aunque fuera la última vez. ¿Qué quieres?, dijo fría y directa. Solo verte. Una conversación, Isabel. Por favor, una última vez. Dudó. Mañana. En el mismo banco en el Parque del Turia. Mediodía. Si llegas tarde, no apareceré. Al día siguiente, Alejandro estaba allí, puntual. Con el mismo aspecto de siempre, pero con el cansancio de quien ya ha perdido a alguien. La miró con una mezcla de culpa y esperanza. Estás guapísima, dijo. Ahórrate los cumplidos. Di lo que viniste a decir. Cometí un error. Me perdí a mí misma. Siempre fuiste mi apoyo, Isabel. La única que me entendía. Dejé que todo se corrompiera. Pero tú me conoces. Sabes quién soy realmente. Ella lo miró fijamente. Precisamente por eso sé que no hay nada que salvar. Te extraño. Y siento alivio, cada día. Tu ausencia es tan ligera como el aire. Alejandro bajó la cabeza. Guardó silencio unos instantes. Podemos intentarlo de nuevo. Podemos empezar de nuevo. Yo cambio, lo juro. Ni siquiera sabes lo que significa esa palabra, cambiar. No te arrepientes de lo que hiciste. Solo tienes miedo porque perdiste el control.
Levantó la vista, ofendido. Estás enfadado, lo entiendo. Pero no es justo que me des la espalda ahora. Isabel se cruzó de brazos. ¿Y qué piensas hacer con el hijo que Clara espera? Se hizo un silencio sepulcral. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué hijo? Está embarazada. ¡Tu hijo! Se rió. Una risa nerviosa, con un toque de desdén. ¿De verdad lo crees? Clara es una zorra, Isabel. No sabes ni la mitad. Sé que durmieron juntos durante meses. ¿Y crees que solo se quedó conmigo? Despierta. Clara se acostó con medio mundo mientras yo aún intentaba decidir qué sentía por ella. Nunca amé a esa mujer. Nunca. Isabel apretó los puños, intentando controlar la ira. La usaste, como me usaste a mí. Como siempre usaste a todos los que te rodeaban. Pero ahora se acabó. Alejandro. ¿Y de verdad quieres estar de su lado? ¿Después de todo? No estoy de su lado. Estoy del lado de la verdad. ¿Y sabes por qué? Se levantó, mirándolo. Porque la verdad es más importante que la traición. Porque la verdad te libera, y vives en una prisión construida por tus propias mentiras. Alejandro intentó levantarse también, pero ella ya se estaba dando la vuelta. No vuelvas a buscarme, dijo. Eres el hombre más pequeño que he conocido. La llamó por última vez, con voz temblorosa. Isabel, todavía te quiero. Ella le devolvió la mirada. Por un segundo, su rostro se suavizó. No, Alejandro. Solo te quieres a ti mismo. Y ni siquiera eso se te da bien. Se fue. Y esta vez, no había nada más que decir. Esa noche Alejandro bebió. Mucho. Les contó a sus amigos que 2 mujeres lo habían traicionado, que era una víctima, que todo era una conspiración en su contra. Pero en el fondo lo sabía. Estaba solo. Y el mundo empezaba a saber quién era realmente. Clara estaba sentada en el pequeño jardín de la casa de campo en Godella, leyendo un libro sobre maternidad, cuando recibió un mensaje de voz de una vieja amiga común de Alejandro e Isabel. La misma que, semanas antes, le había advertido discretamente que Isabel sabía del embarazo. Clara dudó, pero algo en su intuición la hizo pulsar el botón de reproducción. Clara, no sé si debería entrometerme, pero creo que tienes derecho a saberlo. Ayer vi a Alejandro. Estaba visiblemente afectado, diciendo que intentó volver con Isabel, y ella le echó en cara lo del embarazo. Clara, él lo negó. Dijo que el niño no es suyo, que eres... Lo siento, pero usó la palabra zorra. Dijo que te acostaste con varios hombres. El celular casi se le cae de las manos. Por un instante, el aire se desvaneció. Se le heló la sangre, le temblaban las manos. Perdóname por decírtelo así, pero pensé que debías saberlo. Clara colgó el teléfono sin responder. Se quedó ahí, en silencio, mientras el cielo del atardecer comenzaba a nublarse. El dolor que sentía no era como los anteriores. Ya no era tristeza, era ira, furia, una indignación que le quemaba el pecho. «No me silenciará. Esta vez no», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Entró en la casa, abrió su portátil y empezó a escribir. En pocas horas, Clara había redactado una carta pública. No era un ataque directo, no había nombres, pero cada palabra estaba impregnada de verdad. La suya. A la sociedad le encanta silenciar a las mujeres que se atreven a hablar tras una traición. Le encanta culparlas, pintarlas de oportunistas, inestables y promiscuas. Pero me niego a soportar sola la vergüenza de un hombre cobarde. Estoy embarazada, y el padre del niño me pidió que abortara. Cuando me negué, me amenazó. Ahora, en lugar de asumir la responsabilidad, difunde mentiras, intentando destruir mi imagen para salvar la suya. Este niño nacerá sin padre, pero no sin verdad. Y yo, aunque tengo miedo, elijo no callarme. Clara publicó el texto en su perfil personal, pero sus amigos pronto comenzaron a compartirlo. El contenido se viralizó en los círculos locales de Valencia. Muchas mujeres comentaron, otras la contactaron por mensaje. Algunas conocían historias similares, otras reconocieron a Alejandro entre líneas.
2 días después, Clara recibió una llamada de la periodista Inés Romero, de un pequeño canal independiente que cubría temas de mujeres. Leí tu carta y quería saber si estarías dispuesta a contar tu historia en un programa especial sobre mujeres silenciadas. Clara dudó. Todavía no se sentía preparada para hablar, pero quizá era el momento de pasar página. Acepto, dijo con firmeza, pero quiero contarlo todo, sin maquillaje, sin eufemismos. Inés sonrió al otro lado de la línea. Eso es justo lo que necesitamos, la verdad al desnudo, y viva. Alejandro estaba en casa cuando vio una notificación sobre un video que se estaba compartiendo en grupos de la empresa, de amigos, incluso en su grupo familiar. Era Clara. Clara en vivo en televisión. Su rostro firme, su voz controlada, pero las palabras cortaban como cuchillos afilados. Tuve una relación con un hombre que, al enterarse de mi embarazo, no solo me ordenó abortar, sino que también me amenazó. Hoy, difunde mentiras sobre mi persona, me llama oportunista y niega su propia responsabilidad. La copa de vino se le cayó de la mano, haciéndose añicos en el suelo de la sala. Alejandro se puso de pie, tenía la cara roja, le temblaban las manos. «Esta zorra me lo va a pagar caro». La llamó. No hubo respuesta. ¿Le envió un mensaje? Nada. Así que esa misma noche fue al edificio donde vivía Clara. Subió las escaleras con pasos pesados, intentando controlar la respiración. Pero antes de llegar a su piso, la portera de noche, una anciana llamada Rocío, lo detuvo. «Señor, no puede subir así. Tiene prohibido entrar sin permiso del residente». Alejandro, con una mirada penetrante, retrocedió, pero el veneno ya corría por sus venas. Esa mañana, Clara recibió un mensaje anónimo. «Pagarás por esto, poco a poco». Lo borró, pero su miedo aumentó. 2 días después, Clara tenía una cita médica de rutina en el centro de Valencia. Estaba embarazada de 6 meses. Antes de salir de la consulta, recibió una llamada. «Señora Clara García, recibimos un sobre a su nombre en la recepción de la productora donde grabó la entrevista. ¿Puede venir a recogerlo?» Clara le dio las gracias y se fue. El edificio de la productora era antiguo, con escaleras de mármol tenuemente iluminadas. Subía distraídamente cuando oyó pasos detrás de ella. Rápido, firme, y luego silencio. Lo que sucedió en los segundos siguientes nunca se aclaró. Lo que se sabe es que Clara fue encontrada inconsciente en el suelo de la escalera, con el cuerpo retorcido, sangre en el suelo y sin testigos. Las cámaras de seguridad del suelo estaban apagadas por mantenimiento. Clara sobrevivió, pero perdió al bebé. El trauma físico y psicológico fue devastador. Se despertó 2 días después, en el Hospital La Fe, con su madre a su lado, tomándole la mano. «Mami, ¿el bebé?», preguntó con voz ronca. Su madre simplemente negó con la cabeza, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro cansado. Clara cerró los ojos. El mundo daba vueltas. Una enfermera entró, interrumpiéndola. «Hay un hombre que insiste en verte. Dice que te conoce. Alejandro Ruiz. Dile que si entra aquí, yo mismo le arranco los cables a la máquina y se los meto por la garganta», dijo Clara con una calma aterradora. Llamaron a la policía. Había evidencia de un empujón, pero no había cámaras activas. No había testigos directos. La carta que dejaron en la productora había desaparecido. Solo se encontró una hoja en su casillero con letras recortadas de una revista. «Te pasaste». Se abrió la investigación, pero sin pruebas, sin testigos, sin huellas dactilares, no se pudo probar nada. Alejandro, por supuesto, lo negó todo. «Jamás haría eso. Ni siquiera he estado en ese edificio», dijo con el rostro sereno ante el jefe de policía. Pero entre bastidores, él seguía difundiendo el mensaje. «Esta mujer está obsesionada. ¿Ahora incluso me va a culpar por las escaleras mojadas?». Clara, en silencio, lo observaba todo. Pero algo en su interior estaba cambiando. Esta vez no se trataría solo de sobrevivir. ¿Sería justicia
o venganza. Solo necesitaba saber por dónde empezar. Clara estaba sentada en la silla de la consulta, con las manos entrelazadas en el regazo. La doctora, con una mirada triste, sostenía la historia clínica. Clara, lo siento mucho, pero después del accidente y las complicaciones, por desgracia, ya no podrás quedarte embarazada. El mundo de Clara se derrumbó en el silencio. Sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El silencio en la consulta era casi ensordecedor. Ni lágrimas ni palabras. Solo un vacío que le invadía. Esa misma noche Clara se encerró en su casa de campo en Godella, reviviendo cada momento del pasado. El beso de Alejandro, el secreto con Isabel, los sueños rotos, las promesas incumplidas. Sin embargo, lo que más le pesaba no era la pérdida del bebé, era la traición a la amiga que siempre había estado ahí, a quien había destruido. La perdí para siempre, bisució melancólica, mirando la foto de los dos de niños, sonriendo inocentemente, y lo destruí todo por el hombre equivocado. Mientras tanto, en Valencia, Isabel respiró hondo en el estudio que había alquilado. La luz del sol entraba a chorros por los grandes ventanales, iluminando los lienzos en blanco y las pinturas inacabadas. Tras meses de dolor y reconstrucción, por fin sentía que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, sin culpa, sin miedo. Había recibido una invitación para exponer sus cuadros en una prestigiosa galería. En el café de la esquina se encontró con viejos amigos que poco a poco volvían a su círculo. «Pareces otra persona», dijo Ana, su nueva compañera de trabajo. «Me estoy encontrando a mí misma», respondió Isabel con una leve sonrisa, «y esta vez no me perderé». La distancia entre ellas ahora era un océano invisible. Clara, ahogada en la culpa y la pérdida, luchaba por encontrarle sentido a la vida en medio del caos. Isabel, libre de las ataduras del pasado, renació a un futuro incierto pero propio. A su manera, cada una se enfrentó a la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. La traición que una vez los separó era ahora el punto de partida para algo nuevo. Pero la pregunta que aún resonaba era, ¿podrán perdonarse alguna vez? Tras meses inmersas en el silencio y el trabajo, Isabel decidió dar un paso audaz. Asistir a un evento cultural en Valencia. Era una exposición de arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno, y sintió la necesidad de reconectar con el mundo. Se puso un sencillo pero elegante vestido azul y se marchó con el corazón apesadumbrado pero abierto. Entre la multitud vio a un hombre observando atentamente una instalación artística, un conjunto de espejos distorsionados que reflejaban la realidad en formas fragmentadas. Tenía ojos profundos y una sonrisa amable. Se acercó y dijo, «A veces la verdad se esconde en las imperfecciones». Isabel sonrió, sorprendida por la delicadeza de la frase. «¿Y crees que es posible encontrar la belleza en lo roto?». Se giró hacia ella con un brillo en los ojos. «Creo que el verdadero arte nace de la reconstrucción, de las cicatrices que llevamos». «Me llamo Isabel». «Miguel. Mucho gusto». Isabel y Miguel pasaron la noche hablando de arte, de la vida y del dolor del que nadie habla. Hablaron de pérdidas, de nuevos comienzos, de miedo y de valentía. Durante horas, el mundo exterior desapareció. «¿Crees que es posible volver a amar?», preguntó Miguel con sinceridad. Isabel pensó un momento. «Creo que sí. No de la misma manera, pero con un corazón más fuerte, con más sabiduría». Él le tomó la mano. «Entonces, aprendamos juntos». En las semanas siguientes, Isabel y Miguel se vieron con frecuencia. Pasearon por las antiguas calles de Valencia, visitaron ferias de arte, compartieron libros y risas. Isabel se dio cuenta de que aunque el pasado seguía siendo una sombra, ya no tenía por qué definir quién era. Estaba lista para permitirse amar de nuevo. Y esta vez supo que la verdad sería su fundamento. Isabel y Miguel empezaron a reunirse no solo para hablar de arte, sino para compartir sus historias de vida.
Miguel habló de las pérdidas personales que lo habían afectado, un divorcio difícil, una infancia lejos de sus padres y de cómo el arte siempre había sido su refugio. Isabel, por su parte, hablaba poco, pero cuando lo hacía, mostraba una sinceridad que conmovía profundamente a Miguel. Aprendieron a respetar el silencio del otro, a comprender que no todo tenía que expresarse con palabras. Un sábado por la mañana, Miguel apareció con un cuaderno de dibujo para Isabel. «Quiero que me muestres cómo ves el mundo», le dijo, ofreciéndole el regalo. Isabel sonrió emocionada. Se sentaron en un banco del Parque Natural de la Albufera y comenzaron a dibujar. No eran artistas profesionales, pero cada línea transmitía sentimiento y un poco de su alma. «Esto es más que arte», dijo Isabel. «Es terapia». Miguel asintió, y la mejor medicina que he encontrado. No todo fue fácil. Había días en que Isabel se retraía, abrumada por la sombra del pasado. Miguel, paciente, simplemente permanecía a su lado, ofreciéndole un hombro para llorar y palabras de consuelo. En otras ocasiones, también revelaba sus inseguridades, su miedo a ser herido de nuevo. Pero juntos construyeron un espacio seguro donde el amor podía crecer incluso con las cicatrices. Después de unos meses, Miguel la invitó a Isabel a cenar en su casa. «Quiero mostrarte algo», dijo sonriendo. Durante la cena, le entregó una pequeña caja. Dentro había una llave y una nota. «Para abrir las puertas de lo que está por venir, juntos». Isabel sintió una profunda emoción. Sabía que estaba lista para dar otro paso, no por prisa, sino por confianza. Isabel sostenía la llave con manos temblorosas mirando a Miguel a los ojos. «Gracias por mostrarme que, incluso después del dolor, es posible renacer». Sonrieron sabiendo que este era solo el comienzo de un nuevo viaje, juntos, con amor, verdad y valentía. La vida con sus cicatrices y sorpresas sigue sorprendiéndonos, y la esperanza nunca muere. Si disfrutaste de esta intensa historia de dolor, traición y nuevos comienzos, no olvides seguir el canal para leer más capítulos y otras historias desgarradoras. Aquí, la verdad siempre habla más fuerte, porque la verdad es más importante que la traición. Suscríbete, deja un comentario y comparte para que más personas se inspiren y fortalezcan. Hasta la próxima historia.